La Revolución Francesa empezó como un intento aristocrático para recuperar los mandos del Estado, ya que en el siglo XVIII el país atravesaba por una crisis económica en los antiguos regímenes europeos y sus sistemas económicos. De hecho, la primera o de las principales causas de esta revolución era el odio del pueblo hacia el poder absoluto que tenía la realeza y la nobleza, ya que aun estos teniendo en sus manos todo el poder o toda la riqueza del pueblo, y este pueblo atravesando por una crisis económica, ni la realeza ni la nobleza pagaban impuestos. De hecho, de esta crisis nace la clase burguesa, que a medida del tiempo fue tomando un poco más de importancia y un poco más de relevancia, ya que estas fueron creciendo en el ámbito económico y fueron de suma importancia para atravesar la crisis económica por la que estaba pasando el país, ya que incluso estos, aunque la crisis o el problema haya empezado o se haya originado en París, esta medida del tiempo se fue extendiendo hasta que tomó toda la Unión Europea. De hecho, la Revolución Francesa, de todas sus contemporáneas, es la más importante, o también es llamada como la Revolución Universal, porque ha sido la que ha tenido las consecuencias más graves y ha sido la única revolución ecuménica. Ecuménica trata de decir que afectó a todas las personas de todo el mundo en todos los tiempos, porque incluso las consecuencias de esta revolución es la hora y aún prevalecen. Y como un dato curioso que también se debería saber es que esta, al comienzo, tuvo 2 intentos fallidos. La primera por desconocer las intenciones del tercer estado y la segunda por desconocer la verdadera crisis económica y política por la que este país pasaba. Y como otro dato curioso, también es bueno decir que Rai Mohan, el primer revolucionario hindú, tomó como referencia esta revolución después que viajó a Inglaterra para formar el primer. El día 10 de agosto de 1792 ocurrió el derrocamiento de la monarquía absoluta, lo cual era liderado por el rey Luis XVI, la cual fue causada por el descontento del pueblo y el alza de todos los precios y la mala economía que se llevaba en ese entonces. Debido a todo esto, la sublevación coordinada por las sesiones parisinas, con la ayuda de federales llegados de Marsella, tomaron las armas y derramaron muchísima sangre en el Palacio de Tullerías. Debido a esto, el rey tuvo que buscar refugio con su familia en la Asamblea Legislativa y Surreccional, la cual hacía el control del ayuntamiento de la ciudad de París. La Asamblea tomó la decisión de suspenderle provisionalmente todos los cargos constitucionales al rey y realizar una convención nacional. El 21 de septiembre de 1792 se instauró la República de Francia, la cual dio por terminada la monarquía de Luis XVI. Debido a esto, también el 10% de todos los franceses pudo ejercer su derecho al voto, el cual dio origen al primer parlamento en el mundo en una ciudad tan importante como lo era París. En julio de 1794 se dio por terminado aquel terror del Estado Termidor, que fue un episodio que marcó por completo la Revolución Francesa. Robespierre y todas las personas que lo acompañaban fueron detenidos y guillotiнаdos. El 9 de noviembre de 1799, en el cual Napoleón vuelve a Francia y toma el poder y da un golpe de estado, convirtiéndose en el primer conde. Los hombres nacen y viven libres e iguales bajo las leyes. Esta frase nos hace recordar este gran hito histórico como lo fue la Revolución Francesa, una inspiración para otras revoluciones y otras ideologías que hoy en día existen. Gracias a esto se dio la Declaración de los Derechos Humanos y de los Ciudadanos. Por lo tanto, en esta exposición vamos a tocar temas muy importantes, desde las causas hasta las consecuencias que esta ha traído y los acontecimientos más importantes que marcaron por completo esta revolución y que hicieron de esta inolvidable. Bueno, 20 de junio de 1789, juramento de Jeu de Paume. Tras haberse constituido en Asamblea Nacional
y al encontrarse la puerta de la sala en la que deliberarán cerrada, los representantes del tercer estado, en este caso de los campesinos y de los obreros, se reúnen en el frontón cubierto, la cual este servía para jugar a la pelota, y juran solemnemente no separarse hasta dotar a Francia pues de una constitución. 14 de julio de 1789. Toma de la Bastilla. La destitución de Jacques Necker, pues como ministro de Finanzas, y los rumores sobre preparativos militares provocan el levantamiento armado de los parisinos, quienes se apropian de los fusiles y de cañones y cercan la prisión de la Bastilla como símbolo de despotismo. Su gobernador en aquel entonces de la UNAI toma como decisión abrir fuego contra estos asaltantes, causando un centenar de muertos, pero este a la vez se ve obligado, pues de llevar a cabo esta decisión, capitular, y como castigo es asesinado sobre el terreno. Después de esto, los sublevados son los que se adueñan de la capital, y 3 días después de haber sucedido esto, Luis XVI reconoce el orden de las cosas, o más bien se da cuenta de lo que está sucediendo, al visitar el ayuntamiento. Claro está que este lo visitó escoltado por el marqués de Lafayette, quien en ese entonces era un hombre fuerte en la situación, ya que era el comandante de la Guardia Nacional. El 26 de agosto de 1789. Declaración de los Derechos del Hombre. Después de que el 4 de agosto, pues en una frenética sesión nocturna, la nobleza y el clero pues rivalizaran por pedir la abolición de sus privilegios, la Asamblea Nacional aprueba la declaración, cuyo primer artículo establece que los hombres nacen y viven todos iguales de derecho. Todos iguales de derecho. Continuamos con el 5 de octubre de 1789, marcha sobre Versalles. Ante la resistencia del rey a sancionar la Declaración de Derechos y las movilizadas por la carestía de la vida, las mujeres del mercado de Les Halles encabezan una marcha sobre Versalles que desemboca en el asalto al palacio. Luis XVI y María Antonieta acceden a acompañar de vuelta a París a esta turba y pues lo toman como una oportunidad para poder instalarse en las Tullerías. 21 de junio de 1791. Huida del rey abortada en Varennes. Después de pues sentirse prisioneros en las Tullerías, el rey, la reina y sus hijos emprenden la huida disfrazados. Este plan estratégico fue elaborado por un diplomático sueco, quien se llama Fersen, el cual era un enamorado de María Antonieta. Después de esto, tras un día entero de viaje hacia el norte, donde tropas leales pues los escoltaban hasta pues llegar al otro lado de la frontera, estos son descubiertos y detenidos en la localidad de Varennes, y allí pues son devueltos a París, donde los reciben con una gélida acogida. Ahora sí, el 14 de septiembre de 1791, el rey jura la Constitución. El texto mantiene la monarquía y además este concede el derecho de veto a un rey con poderes limitados. La Asamblea Constituyente se disuelve y tras unas elecciones de carácter censatario a las que los diputados pues no pueden presentarse, se reúne el 1 de octubre la Asamblea Legislativa. Y por último, pero menos importante, el 20 de abril de 1792, Francia declara la guerra a Austria. A instancias de Luis XVI, que pues en secreto buscaba la derrota de sus ejércitos, la Asamblea declara la guerra al rey de Hungría y de Bohemia. Pues la declara de esta manera para poder dar impresión de que pues no lo va a hacer contra el pueblo austriaco como tal. Y pues a medida de que se va tomando esta decisión, solo Robespierre y una minoría de diputados de la izquierda pues se oponen a esto. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la guerra. A eso de los años 1792 y 1812 hubo una guerra en Europa, la cual fue casi sin interrupción, ya sea combinada o
como podía ser la India y los Estados Unidos. Las consecuencias que trajeron consigo las victorias, tanto las victorias como las derrotas de esas guerras, fueron muy impactantes, ya que transformaron el mapa global del mundo. En medio de todas esas guerras existieron dos clases de beligerantes, las cuales se enfrentaron a lo largo de todos esos 20 años y pico que duró la guerra. Rusia, el cual era un estado con sus propios intereses y sus propias aspiraciones, se enfrentaba a otros estados incluso de la misma clase. A finales del reinado de Napoleón, había un elemento de conquista imperial y de explotación el cual prevalecía sobre el elemento de liberación, donde quiera que las tropas francesas derrotaban o ocupaban a algún país. Es por eso que las guerras entre las naciones estaban menos mezcladas con la guerra civil internacional. Por otra parte, pues, o por el contrario, hay unas potencias que eran unas potencias antirrevolucionarias, las cuales, como no se resistían a esa irrevocabilidad de esa revolución en Francia, ellas no cabían en esa revolución, lo que ellos hacían era pues buscar la manera de firmar unos tratados de paz. Por otra parte, pues, es importante decir que esos beligerantes pues, estaban muy divididos y en Francia, o sea, aparte de Francia, solo existía un estado el cual estuviera aliado ideológicamente a Francia, y ese estado pues, era los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos siempre actuó como un aliado con Francia, luchando y guerrillando en contra de un enemigo común, y ese enemigo común pues era Gran Bretaña. Existió también en medio de todo eso el jacobinismo británico, el cual fue el primer fenómeno que apareció como una clase trabajadora y artesana. Y aparte de eso, pues también existió la Corresponding Society, que significa las primeras organizaciones políticas. Esas organizaciones fueron independientes de esa clase trabajadora. El jacobinismo en el exterior. Bueno, el jacobinismo en el exterior hacía su llamamiento a las clases medias ocultas. Y pues su fuerza política dependía de cómo esas clases medias ocultas, pues de cómo era la fuerza o la buena voluntad en cómo ellas le actuaban a ese jacobinismo. En Polonia, la Revolución Francesa ocasionó unos desastres bastante impactantes, transformó de manera muy marcada a Polonia, y el conflicto en Hungría tuvo como consecuencia que ese jacobinismo pues, fuera más débil y mucho menos efectivo. En cambio, en Irlanda, el descontento nacional y agrario le dio a ese jacobinismo una fuerza política muy superior. Por lo tanto, en Irlanda pues se vio que fue mayor, más efectivo que en Hungría. Por otra parte, pues también en el conflicto fundamental de toda esa guerra fue el mediado entre Francia y Gran Bretaña, el cual dominaba las relaciones internacionales europeas. Ese conflicto, desde el punto de vista británico, se decía que era un conflicto puramente económico. ¿Por qué? Porque la primera razón era que los ingleses querían derrotar o eliminar a su principal competidor con un fin, y ese fin era el quedarse con el total predominio del mercado de su comercio europeo. Entonces era por eso que se decía que ese conflicto era más bien de la economía. Los ingleses, por otra parte, el jacobinismo local tuvo su verdadera importancia o su verdadera fuerza en el reino de Nápoles, en donde captó a la clase media irlandesa, a la clase anticlerical y a una parte del pueblo, pero fracasó totalmente cuando intentó establecer un acuerdo o un contacto con las masas sociales revolucionarias. ¿Qué es el jacobinismo? Una doctrina política revolucionaria que tuvo muchísima participación en la Revolución Francesa y pues también apareció en esto de la guerra. Rusia fue antifrancesa interminentemente, entrando en la guerra a eso de los años 1795 a 1800, 1805 a 1807 y 1812. Rusia se encontraba como indecisa entre sus relaciones con Europa, pues su ambición entre Polonia y Alemania, a las cuales favorecía la conquista francesa, las acciones francesas. Entonces por eso era que Rusia pues entró varias veces y también salió de participar en esa guerra. Además de eso, a eso de los años 1793 a 1795
católico, como era Irlanda. Esos países muy católicos lo que hacían era celebrar unos actos religiosos, con todas las de la ley, con la finalidad de pedir por la victoria o el triunfo de esos franceses ateos. No era de cualquier francés, sino precisamente o especialmente la Eucaristía se celebraba pidiendo por la victoria de los franceses que no creían en nadie. En aquel transcurso de la guerra, las fronteras políticas de Europa fueron borradas en varias ocasiones, pero esto no fue lo realmente importante. Lo realmente importante fue la racionalización general que ocurrió en el mapa político de Europa, especialmente en Alemania e Italia. Desde la geografía política de revolución, la Revolución Francesa terminó en la Edad Media. Gracias al afán revolucionario de unificación que tenían los grandes vecinos, pues querían acabar o adueñarse de los estados débiles y pequeños. Gracias a esto desaparecen ciudades como el Sacro Imperio Romano, muchas ciudades imperio, y al final de esta guerra nos encontramos con que las ciudades libres que habían quedado en Alemania se habían reducido tan solo a 4. La Revolución Francesa trajo consigo 7 guerras de coalición, las cuales fueron libradas por varias alianzas militares. La primera guerra de coalición sucedió entre abril de 1792 y octubre de 1797. Fue el primer esfuerzo coordinado para contener a la Revolución Francesa. Esta campaña bélica se extendió desde Europa Occidental hasta el Caribe, convirtiéndose en una guerra a gran escala. Las consecuencias o lo que trajo fue el Tratado de Campo Formio, la supervivencia de la República Francesa, anexión francesa de los Países Bajos. La Segunda Guerra de Coalición sucedió entre 1798 a 1802. Fue el segundo esfuerzo coordinado donde se combinaron múltiples países europeos liderados por el Archiducado de Australia y el Imperio Ruso. La Segunda Guerra de Coalición trajo consigo la victoria francesa y se firmaron los tratados de Lunéville y Amiens. La Tercera Guerra de Coalición, que sucedió entre 1803 y 1805. Fue una alianza militar entre Reinos Unidos, Australia, Nápoles, Suecia, en contra de Francia, con el fin de derrocar a Napoleón del poder y disolver la influencia militar francesa en el continente europeo. Esta tercera guerra de coalición trajo consigo, al igual, la victoria francesa y se firmó el Tratado de Pressburg el 22 de diciembre de 1805. Con la Cuarta Guerra de Coalición, que sucedió entre 1806 y 1807. Fue una alianza del Imperio francés y una coalición formada por Inglaterra, Prusia, Rusia, Sajonia y Suecia. Con esta Cuarta Guerra de Coalición obtuvimos como consecuencia la victoria francesa. Con la Quinta Guerra de Coalición, que sucede entre abril de 1809 y octubre de este mismo año, se hace una alianza entre Australia y Reino Unido para luchar contra el Imperio francés y derrocar a Napoleón I. Esta Quinta Guerra de Coalición, al igual que las dos anteriores, trajo consigo también la victoria francesa. En la Sexta Guerra de Coalición, que sucede entre 1812 y 1814, el Reino Unido, España, Portugal, Rusia, Prusia, Suecia, Australia y estados germánicos se unieron para combatir al Imperio francés. Y como resultado de esto obtuvieron que Napoleón fue derrocado y confinado. También se obtiene la victoria de los aliados, que fueron los países que nombré hace poco. También se firma el Tratado de Fontainebleau. Y como lo mencioné anteriormente, se exilia a Napoleón a la isla de Elba.
Con la séptima guerra de coalición, que sucede entre el 13 de marzo de 1815 y julio de este mismo año, es decir, dura 117 días, fue una alianza apresurada en contra de Napoleón, ya que había vuelto de su exilio y lo que quería era deshacerse por completo de él. Bueno, y pues esta séptima y última guerra de coalición trajo consigo la victoria de esta coalición. Se disolvió el Imperio francés y se restauró Borbónica en Francia.